Como les mencioné al finalizar el video introductorio anterior para el tema de célula, es importante que antes de adentrarnos en las funciones de la célula y cómo la realizan cada una de las organelas, podamos hacer una descripción de las moléculas que son muy importantes para la función de la célula. Entre las moléculas que vamos a describir una por una, en este video va a ser la primera, va a ser la molécula de agua, y en el video posterior vamos a describir aquellas moléculas que tienen moléculas llamadas moléculas orgánicas, que tienen un esqueleto de carbono que las forma. Pero en este video, como les dije, nos vamos a dedicar simplemente a ver cómo es la molécula de agua y por qué es tan importante para la vida, empezando por la célula y obviamente para cada uno de los organismos vivos. Entonces, el tema es agua, y antes de describir su molécula, sería muy importante que pensemos que el agua cubre las 3/4 partes de la superficie del planeta. Si ustedes ven la fotografía más pequeña del planeta, esto queda en evidencia. O sea, vemos que prácticamente la mayor parte del planeta está cubierta por agua. Pero no nos podemos confiar en estos datos cuando de vida estamos hablando, porque el 97% de ese agua que vemos cubriendo la gran parte de la superficie del planeta, el 97% es agua salada. Es agua que no se puede utilizar directamente por los organismos que requieren agua dulce como nosotros, ¿no es cierto? El contenido de sal la hace difícil de utilizar para los organismos, entonces debe ser procesada de otra manera. O sea, no está disponible directamente el 97% de toda el agua que tiene el planeta. Quedaría entonces un 3% del agua del planeta, y fíjense, de ese 3%, el 2,75% es agua que está en forma sólida, está como capturada o en forma de hielo en los glaciares y en los lugares donde tenemos este tipo de formaciones. Entonces, ese agua tampoco está directamente disponible para el uso de los organismos, porque está en un estado sólido, ¿no es cierto? Es una reserva, pero está en estado sólido. Si nosotros hacemos la cuenta, nos queda un 0,25% de agua, que es la que está disponible para su utilización en forma directa. O sea, todo el resto lo podríamos procesar al costo que cada uno de los procesos tiene. Pero el 0,25% es agua disponible. Si nosotros lo pensamos fríamente, decimos, bueno, no puede ser que con ese 0,25% del agua estemos utilizándolo y viviendo todos los organismos, produciendo desde vegetales hasta alimentación de los animales. Hay algo que tienen que tener en cuenta. El agua no es una cosa estática, hay un ciclo del agua que ustedes la tienen que haber estudiado ya, ese ciclo en su secundario, en otras materias, por el cual el agua va sufriendo cambios y entonces circula entre la atmósfera y la tierra de una forma en que se renueva el stock. Ese 0,25 sigue siendo 0,25, pero es una renovación constante, ¿no es cierto? Entonces sabemos que hay agua que está bajo la superficie de la tierra, pero también sabemos que hay reservorios de agua que sufren evaporación, que hay plantas que transpiran, animales que transpiran, y que cuando ese agua en forma de vapor asciende a la atmósfera, puede sufrir el proceso de condensación y puede volver a precipitar en forma de lluvia otra vez hacia la superficie, o puede ser que pueda sufrir el proceso de sublimación y también tener un intercambio no solamente en forma de agua líquido, sino también como hielo y nieve. Entonces hay un ciclo completo, y ese 0,25 de agua
si bien sigue siendo muy escaso, es algo que se puede renovar continuamente. El problema es que muchas veces los seres humanos hacemos un montón de intervenciones en este ciclo y estropeamos parte del ciclo y contaminamos parte del agua. Entonces, realmente la escasez de agua es algo para tener en cuenta ahora y en el futuro. Vamos a ver ahora por qué, porque por un lado ya hemos notado que una de las cosas más importantes es que el agua hay que cuidarla, ¿no es cierto? Que la necesitamos, hay que cuidarla, no hay agua de sobra. Pero a su vez el agua tiene algunas características muy importantes como molécula que las tenemos que estudiar para saber cómo funciona y para saber cómo es de importante en el organismo de los seres vivos. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ubicadas de la forma en que están viendo en la diapositiva. Y esto implica que hay una unión entre los electrones que tenemos en el hidrógeno y los que tenemos en el oxígeno, de manera que se comparten cargas entre los átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno para formar enlaces covalentes y unir esos 2 átomos de hidrógeno al átomo de oxígeno. Ahora, cuando nosotros ya miramos esa distribución de la cantidad de cargas que tiene un átomo de hidrógeno y las que tiene un átomo de oxígeno, vemos que al compartir, evidentemente van a quedar cargas eléctricas disponibles en el átomo de oxígeno porque no están intercambiadas con el átomo de hidrógeno. Esto hace que el agua tenga unas características muy particulares. Sus átomos para formar la molécula tienen enlaces covalentes, pero a su vez las moléculas de agua forman lo que se llama puentes hidrógeno. Puentes hidrógenos no es más ni menos que la atracción eléctrica que puede haber entre átomos que poseen mucha atracción por electrones y un átomo de oxígeno de nitrógeno de otra molécula. Entonces, fíjense lo que está definido acá en la diapositiva, que dice que un puente de hidrógeno solo puede formarse entre cualquier átomo de hidrógeno que esté unido covalentemente a un átomo que posee fuerte atracción por los electrones, generalmente oxígeno o nitrógeno, y un átomo de oxígeno o de nitrógeno de otra molécula. O sea, el hidrógeno está unido a un oxígeno y a su vez siente una atracción eléctrica por el oxígeno o el nitrógeno de otra molécula. Entonces eso forma enlaces que son enlaces eléctricos y que no son enlaces fuertes, pero son enlaces que se producen entre todas las células, entre todas las moléculas de un volumen de agua. Entonces, si bien cada uno de ellos no es fuerte, la unión es constante y homogénea en toda esa cantidad de agua que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, en resumidas cuentas, el puente de hidrógeno se va a formar entre el vértice negativo de la molécula de agua con el vértice positivo de otra. Uno va a estar del lado del oxígeno y otro va a estar del lado del hidrógeno. Entonces, cada molécula de agua puede establecer puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua, ¿sí? De esta manera, entonces, lo que se forma es una red. Y de la misma forma que se lo dije antes, si bien el puente de hidrógeno es más débil que un enlace covalente, en conjunto tiene una fuerza considerable porque están unidas una molécula con la otra, forman una red exactamente dentro de un volumen de agua. Esto hace que el agua tenga propiedades muy particulares, como por ejemplo la propiedad de tensión superficial, o sea, como todas las moléculas de un cuerpo de agua van a estar unidas por puentes hidrógeno, ¿sí? A su vez, también van a estar unidas muy fuertemente en la superficie de ese puente, de ese volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces, esa capa
de contacto que tiene el agua tiene determinada tensión, determinado agarre que se llama tensión superficial. O sea, sería la interacción de las partículas en la superficie del agua, que parece que fuera como una verdadera cama elástica. Digamos que para sostener cosas con muy pequeño tamaño, como por ejemplo un pequeño insecto, alguna hoja que puede caer seca. Entonces, esa fuerza que tiene la superficie del agua se llama tensión superficial. Se unen entonces, dentro del cuerpo del líquido se unen las moléculas y también se unen con fuerza en la capa superior. Entonces, esas fuerzas hacen que se tenga tensión superficial o que se pueda resistir la introducción de algo en ese cuerpo de agua. Obviamente es para tener en cuenta en otros procesos, no solamente en mantener pequeñas partículas o insectos en la superficie. Esa característica de tener puentes de hidrógeno hace que el agua a su vez tenga lo que se llaman características de cohesión y de adhesión. O sea, de cohesión es entre sus propias moléculas y de adhesión es hacia otro tipo de superficies. Entonces, si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del fenómeno de capilaridad, saben que si uno introduce una pequeña canícula dentro de una superficie de agua, esta va a tender a ascender y no solamente va a tender a ascender por capilaridad, sino que a su vez, si uno mira la superficie superior, va a ver que es como combada y que incluso hay como una lámina de agua que se adhiere más a los bordes que en el centro de la columna de agua que se está produciendo. Entonces, eso quiere decir que el agua tiene características de adherirse entre sus propias moléculas y a moléculas diferentes que forman otro tipo de sustancias, lo cual es sumamente importante para algunos procesos como por ejemplo la ascensión de el agua pura y en soluciones hacia árboles muy altos, por ejemplo. La forma de subir es utilizando esas características de cohesión y adhesión y de desplazamiento por capilares. Una característica del agua que también hay que tener en cuenta es lo que se llama calor específico. Y lo tenemos que entender de la siguiente forma. Cuando nosotros hablamos de que el agua tiene un alto calor específico, quiere decir que tenemos que ponerle mucha energía para que el agua cambie su temperatura en 1 grado. O sea, cuesta mucho subir la temperatura del agua en 1 grado. Se necesita mucho calor para que esa temperatura aumente en 1 grado. Eso no ocurre con otros líquidos, por ejemplo. Es más fácil calentar aceite que calentar agua, ¿sí? Entonces, esa resistencia que tiene el agua a cambiar de temperatura es muy importante en el funcionamiento de los seres vivos, ¿sí? Porque va a formar un efecto tampón, un efecto que nosotros necesitamos para no estar sujetos a los cambios exteriores tan rápidamente como si no estuviéramos formados en gran parte por moléculas de agua en nuestro cuerpo. Entonces, calor específico, el calor específico del agua es alto y quiere decir que se necesita una gran cantidad de energía para cambiar la temperatura del agua. Quizás yo no entro en este tipo de detalles más porque evidentemente estas características del agua ustedes las ven en las clases de química. Entonces vamos a nombrarlas, enumerarlas y entenderlas como para poder aplicarlas a la importancia del agua dentro de los organismos de los seres vivos. Entonces, lo que les dije recién, ¿qué quiere decir? Que para poder cambiar la temperatura de un cuerpo, lo que yo necesito aumentar es el movimiento de las moléculas que componen ese cuerpo. En el caso del agua, si ustedes recuerdan lo que dijimos hace un ratito, las moléculas de agua a su vez se unen por puentes hidrógeno, que no son fuertes, pero son constantes y se unen todas con todas. Entonces,
cuando yo aplico calor para subir la temperatura del agua, quiere decir que yo tendría que fomentar el movimiento de las moléculas de agua. Pero las moléculas de agua en principio se resisten a moverse porque están unidas por puentes hidrógenos. Entonces, eso es lo que hace que el agua se diga que tiene un alto calor específico, ¿sí? Y lo que les comenté también, que hay una gran resistencia del agua a los cambios de temperatura. O sea, gran resistencia del agua a los cambios de temperatura es lo que nosotros necesitamos como para poder regular la temperatura en los organismos vivos que lo requieren. De la misma manera que nosotros estamos hablando de cuánto cuesta subir 1 grado la temperatura del agua, el cambio de líquido a gas, o sea, el cambio de estado de vaporización del agua, también requiere un alto grado de vaporización, ¿no es cierto? Entonces, para que se liberen, tenemos que seguir rompiendo los puentes hidrógenos como para que las moléculas de agua puedan liberarse y evaporarse o transformarse en vapor. Como esto requiere una gran energía, lo que sucede es que el efecto de la vaporización sobre el organismo, por ejemplo, que está sufriendo transpiración, es un efecto refrigerante. Y ese efecto refrigerante es el que también usan los organismos para la regulación de la temperatura de los organismos en sí. Otra característica que tenemos es que el agua, contrariamente a algunos otros líquidos, cuando se congela tiene mayor volumen que cuando está en estado líquido. O sea, ocupa mayor lugar el agua congelada que el agua en estado líquido. Por lo tanto, ustedes han comprobado siempre que van a poner un cubito de hielo en un vaso con un líquido y ese cubito tiene menor densidad que el agua que estamos tratando de enfriar y evidentemente flota. Y eso se tiene que ver con la estrechez de contacto que haya entre las moléculas de agua y simplemente es lo que está en el dibujo en la parte inferior de la diapositiva, ¿no es cierto? En estado líquido es como que las moléculas están más juntas y los puentes de hidrógeno más laxos y es como que se estiran y se ponen más rígidos cuando el agua está en estado sólido, por lo tanto ocupan más lugar y obviamente tienen menor densidad. Cuando consideramos organismos que viven bajo una capa de hielo, tenemos que considerar que de forma inversa, a medida que el agua se congela, va liberando energía o calor a los alrededores, o sea, crea un ambiente más habitable durante el proceso de congelamiento. Y a su vez, el hielo flota y aísla de los cambios térmicos en otro tipo de ambientes por arriba o por fuera de ese ambiente. Por otro lado, una de las características importantes a tener en cuenta del agua es que es un verdadero solvente. Y cuando hablamos de una solución, la definimos como una mezcla de solutos y de solventes, ¿no es cierto? Entonces, la característica solvente del agua viene de esa polaridad que tienen las moléculas de agua que le permite separar sustancias iónicas como por ejemplo la sal o el cloruro de sodio. Entonces, el agua actúa como solvente de otro tipo de solutos. Y esto hace que nosotros podamos dividir a aquellas moléculas que tienen regiones de carga parcial positiva o negativa, o sea, que pueden tener una atracción por el agua, o que pueden ser disueltas rápidamente en el agua como hidrofílicas, ¿sí? Sustancias hidrofílicas, ya las empezamos a mirar cuando empezamos a hablar de los lípidos de las membranas, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hablamos de moléculas que tienen una carga y que pueden ser disueltas por el agua, se llaman hidrofílicas.
En el caso de moléculas que carecen de regiones polares, como por ejemplo las grasas, tienden a ser muy insolubles en agua y en ese caso las moléculas se llaman hidrofóbicas. Entonces tengamos en cuenta ese tipo de diferencias porque lo vamos a utilizar en el funcionamiento de las membranas y de las organelas en la célula. Ahora bien, esas serían las características desde el punto de vista químico del agua. Desde el punto de vista biológico, por qué nosotros tenemos que saber cuáles son las características del agua, siendo veterinarios, agrónomos, biólogos o productores. Porque en realidad el agua es requerida para regular la temperatura corporal de los organismos con los cuales vamos a tratar. Es necesaria para el crecimiento, es necesaria para la reproducción, se requiere agua para la lactación, para la digestión, para todo el metabolismo de un organismo, incluso hasta para la excreción. O sea, el agua también produce la hidrólisis de nutrientes, el transporte, no solamente de los nutrientes, sino de los desperdicios del cuerpo, va a lubricar articulaciones y tiene muchísimas funciones más. Entonces, se requiere agua prácticamente para todas las funciones que tiene el cuerpo y a su vez hay características o factores que van a influenciar en el contenido de agua en el cuerpo y en el uso del agua por el cuerpo. Y esas características en los organismos va a ser la especie, la edad y las condiciones de la dieta. Esto rige tanto para los seres humanos como para los animales de compañía como para los animales de producción. O sea que con estos datos ustedes como veterinarios van a lidiar muchas veces, o sea, van a volver a analizar cuál es la dieta, cuál es el consumo de agua que se requiere, cómo se va a realizar el metabolismo o el aprovechamiento de determinada alimento que le estemos dando a los animales de acuerdo al contenido y la oferta de agua que le estemos dando y la calidad de agua, que es muy importante porque significa, nosotros estamos hablando de agua de buena calidad, la que se necesita para realizar todas estas funciones. Si nosotros ponemos un gráfico que van a ver muchas veces en su carrera, el balance de agua en un organismo es simplemente el balance entre el agua ganada y el agua perdida. Y cuando hablamos del agua ganada en los organismos, estamos hablando del agua de bebida, el agua que los animales se acercan a tomar, el agua que está incluida en los alimentos. Por eso es tan diferente cuando nosotros a un herbívoro lo alimentamos a pasto o cuando lo alimentamos con, por ejemplo, alimentos con secos o heno o determinados espeles o algo por el estilo. Y por otro lado, el agua ganada también es producto de las oxidaciones metabólicas. O sea, ahora vamos a ver que el proceso de formación de algunas moléculas o de formación o de rotura de moléculas para realizar el metabolismo, tiene que ver con el consumo y la liberación de agua en las reacciones. Por otro lado, hay agua que se pierde de los organismos, ya sea por orina, por evaporación o por heces. Entonces, ese es el balance de agua. Nosotros tenemos que, como profesionales que vamos a estar relacionados a producciones y a animales y a vegetales, tenemos que tener siempre presente que se tiene que cumplir este balance porque si no, no hay crecimiento. Les puse esta foto para que recuerden que la provisión de agua para los animales es importante, importantísima, así como nosotros vamos a ver la función del agua en las células. Fíjense que esto es una sumatoria de células y que necesitamos el agua de bebida disponible y de buena calidad para que los animales puedan realizar sus funciones. La alimentación está relacionada con la cantidad de agua que los animales necesitan
y evidentemente si nosotros vemos esa diapositiva, vemos animales tomando agua, pero animales muy tranquilos, a pesar de que son animales alimentados a corral y con alimentos normalmente secos. Entonces, la oferta de alimento, como vemos en una de las esquinas, y la oferta de agua tiene que estar balanceada para que el animal pueda realizar las funciones de digestión y aprovechamiento del alimento que le estamos dando. Yo les puse este gráfico y ustedes lo van a ver muchas veces en su carrera porque es el balance, o sea, qué pasa con los alimentos que nosotros le damos a un animal y cuál es todo el proceso y por qué existe lo que se llama agua metabólica, porque durante el aprovechamiento de este tipo de productos, lo que nosotros vamos a lograr es una oxidación que da como producto final un dióxido de carbono más agua. Entonces, eso se refiere el agua metabólica que nosotros estamos considerando como ingreso en el balance de agua de un organismo. De la misma manera que les estaba mostrando un corral a donde el alimento estaba en un recipiente y el agua en otro, les estoy mostrando una vaca que evidentemente ha estado consumiendo pasto fresco. En ese caso, la cantidad de agua que va a requerir para beber directamente es muy probable que sea mucho menor que el agua que va a requerir si le estoy dando un alimento seco. Entonces, a eso se refiere el balance de agua, ¿no es cierto? Esto es lo que les mostré recién, o sea, el agua metabólica es el agua que se origina por combustión de los nutrientes, en todos los organismos se produce, en el hombre puede significar hasta unos 300 mililitros por día que nosotros podemos producir de agua mientras estamos procesando nuestro alimento, y es diferente en los animales y depende del producto que nosotros le estemos dando. Así como nosotros estamos hablando del agua en los animales como necesidad de bebida, también hay veces que el agua tiene que ver con las características de los animales y las necesidades de regulación de su temperatura que a veces no está diagramada en el funcionamiento del organismo como una función relacionada a glándulas sudoríparas o algo por el estilo. Si vemos los animales que están en las diapositivas, fíjense, hay animales que requieren estar en el agua para refrescar esa coraza que tienen como piel. Hay otros que necesitan regular su temperatura también, como los cerdos, los perros, los búfalos. Entonces, en la producción, por ejemplo, de los cerdos, en la producción para los búfalos, hay que considerar que el agua no solamente tiene que estar disponible para bebidas, sino que el agua tiene que estar disponible para que ellos lo utilicen como una forma de regulación de su temperatura. Hay animales que tienen la posibilidad de transpirar y hace un rato les expliqué que eso produce un efecto de refrigeración en el organismo por el consumo de calor para vaporizar el agua. Entonces los animales que tienen las posibilidades de transpirar, esta es una tarde de 40 y pico grados en el campo y evidentemente las vacas pueden sufrir el calor mucho, pero tienen un sistema de regulación de la temperatura. De la misma manera que estamos hablando de regulación de temperatura por arriba de calor, también estamos hablando de regulación de la temperatura cuando estamos en condiciones muy frías. Como por ejemplo en esta foto, a donde lo que vemos es que la posibilidad de que el animal esté bien hidratado y tenga en su cuerpo una buena circulación de una buena cantidad de agua hace que, como el calor específico del agua es alto, el cambio en la temperatura del agua sea más lenta que en otro tipo de soluciones y por lo tanto no van a morir congelados. O sea, hay una circulación y una característica del agua que hace que regule la temperatura, no solamente cuando la temperatura es alta, sino también cuando la temperatura es muy baja.
Cuando hablamos de procesos de reproducción, todo el proceso de reproducción se realiza en un medio líquido, hasta la forma de que los espermatozoides puedan desplazarse hasta un óvulo tiene que ver con un desplazamiento en un medio líquido. O sea, el agua también es importante para ese tipo de procesos. Si hablamos de reproducción, sabemos, por ejemplo, que los mamíferos van a alimentar sus crías durante el primer periodo con leche, y la producción de leche, no solamente la leche tiene agua en su contenido, sino que la producción de leche necesita para su elaboración en el cuerpo de líquido de agua. Entonces, esa es una de las características por las cuales también tenemos que considerar en la oferta hídrica para los organismos. La foto de arriba es simplemente un concurso de vacas con mayor producción de leche. Es una foto sacada en una visita a un concurso de este tipo en Australia. También tenemos que considerar que en el proceso de excreción o de defecación también hay una pérdida de agua, pero que ese agua se necesita para que se pueda completar el proceso de digestión y evacuar los restos del organismo. Ustedes seguramente durante la carrera van a ver que incluso un buen profesional, un buen productor, analiza el contenido o la forma de las heces y de esa manera puede inferir el estado de la alimentación, la calidad de la alimentación que se le está dando a los animales, la cantidad de líquido. Y como no podía ser de otra manera, les tengo que contar que el agua no es solamente para beber, el agua también se necesita para producir comida. Ustedes como veterinarios van a trabajar con muchos animales, muchos de los cuales son herbívoros o omnívoros, entonces la producción de alimentos por las plantas es sumamente importante. Y como estábamos hablando de célula, en realidad lo que yo les quería mostrar es que esa producción tiene que ver también con el contenido de agua en las células. Por eso tienen ahí una célula vegetal con pared y con una vacuola central con mucha agua. O sea, vamos a volver sobre eso en los próximos videos.